Hoy celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. En este video vamos a conocer el significado del bautismo. Para esto nos vamos a fundamentar en varias citas bíblicas. Así que acompáñame a esta fascinante enseñanza de catequesis. Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Sean bienvenidos. Les habla su hermano Roberto Rondón. Quiero invitarle a suscribirse al canal porque estaré haciendo más videos como este. Para una mayor comprensión de este tema, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias porque nos has hecho hijo en tu Hijo, amado Jesucristo, mediante el bautismo. Te pedimos que nos des la gracia de poder caminar en la santidad que exige este santo sacramento. Concédenos la luz de tu Espíritu Santo para comprender esta palabra que vamos a estudiar hoy. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús llegó de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos de nosotros fuimos bautizados cuando pequeños y lamentablemente quizás nuestros padres tuvieron negligencia y no nos enseñaron el significado del bautismo o no nos enviaron a catequesis después de nosotros haber sido bautizados. O puede darse el caso que hayamos recibido catequesis pero ya hace muchos años y que hayamos olvidado el significado de lo que recibimos. Pero no te preocupes, que hoy vamos a estudiar un poquito a profundidad el significado de este santo sacramento del bautismo. Cabe resaltar que solamente estaré usando la Biblia, que no estaré usando el catecismo. Empecemos por preguntarnos: ¿qué significa la palabra bautizar? Pues sencillamente bautizar significa sumergir. En este caso somos sumergidos en la muerte de Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. Y por lo tanto el bautismo es necesario. Vamos a mirar a Juan capítulo 3 versículo 5 para comprenderlo. Jesús contestó: en verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que nosotros necesitamos ser bautizados. Una vez que se nos ha predicado el mensaje de la verdad, nosotros necesitamos creer, arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados para poder entrar al reino de los cielos. Por esta razón Jesús predicaba la conversión. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Entonces es necesario que nosotros reconozcamos nuestros pecados, nos arrepintamos de ellos y entonces recibir luego el bautismo. Pero esto requiere una preparación, requiere catequesis, que fue lo que Jesús hizo. Primero se predica y luego entonces la persona que recibe esa preparación, que recibe esa palabra de Dios, se bautiza. Esto en el caso de los adultos, porque ya luego en el caso de los niños es otro punto que no vamos a tratar en este video, pero que sí luego le dedicaré un video especial para esto. Como hemos visto en el Evangelio, dice que Jesús salió del agua. Esto significa que nosotros, al ser sumergidos, nosotros morimos al pecado. Es decir, morimos con Cristo. Cristo, que se encarnó, se hizo hombre, luego padeció por nosotros una pasión amarga y finalmente terminó muriendo en la cruz y luego resucitó a una vida nueva. O sea, no es que Cristo tuviera pecado, pero nosotros, al ser bautizados, somos revestidos de Cristo. Nacemos a una vida nueva. Ya nosotros morimos al pecado y por lo tanto no pertenecemos al reino del pecado, sino que ahora somos incorporados al reino de Dios. Colosenses 2:12 dice: por el bautismo fueron sepultados con Cristo y han resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios que los resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que vivir en una vida nueva.
porque hemos sido resucitados con Cristo a esta vida de la gracia de Dios, que de hecho nosotros en el bautismo recibimos el perdón de los pecados y recibimos la gracia de Dios que nos trae Jesucristo. Juan 1:17 dice: porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, al aceptar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, por medio de la fe y ser bautizado, se nos borran todos los pecados y recibimos la gracia de Dios, es decir, la reconciliación con Dios. Ahora estamos en amistad con Dios, no en enemistad, porque cuando estamos en el pecado, estamos en enemistad, pero cuando estamos bautizados y vivimos la vida de la gracia, estamos en amistad con Dios. Y no una amistad cualquiera, sino que somos hijos de Dios por la adopción filial. Gálatas 3:26 dice: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Y si somos hijos, ahora entonces nosotros podemos decir Padre. Volviendo al Evangelio, Marcos 1:11 dice: se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es decir, que cuando nosotros somos bautizados, somos hechos hijos en el Hijo, es decir, en Cristo. Por estar nosotros revestidos de Él y recibir su Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos esa certeza y confianza en la oración, orando al Padre. Por eso en otro lugar dice San Pablo que el Espíritu nos confirma a nosotros y en nuestro interior dice, clamando: Abba, Padre. Bien, dado que nosotros somos hijos de Dios por el bautismo, esto quiere decir que tenemos acceso al cielo. Y un bautizado, por ejemplo, inmediatamente de ser bautizado muere, va instantáneamente al cielo, porque ni siquiera por el purgatorio pasa, porque es que quedó puro, limpio, santificado, y como es hijo, es heredero de la promesa del Padre. Y la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros es que heredaremos la vida eterna. Este santo sacramento del bautismo también nos incorpora a la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí vemos que Jesús hace la promesa de edificar su iglesia, una iglesia. En esta iglesia todos los bautizados son incorporados. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10 versículo 47. ¿Podrá alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Es decir, en una ocasión que Pedro fue a casa de Cornelio, un pagano, y cuando fue allí, en medio de la prédica, de repente Dios derramó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y ahí entonces Pedro se quedó sorprendido, y los que andaban con él también, que eran judíos. Y entonces ahí le administran el bautismo a todos para incorporarlo a la iglesia. Este santo sacramento nos hace partícipe del ministerio de Cristo en sus tres dimensiones: profeta, sacerdote y rey. Jesús es profeta. De hecho, desde el Antiguo Testamento ya se profetiza. Dice en Deuteronomio 18:15: pues el Señor tu Dios suscitará de ti entre tus hermanos un profeta como yo, a él han de escuchar. Entonces, al ser revestido de Cristo, participamos también de su ministerio de profeta. Por eso nosotros, como profetas, tenemos que anunciar la palabra, pero también denunciar los males de este mundo, que fue lo mismo que hizo Jesús. Él vino, anunció, predicó la conversión, el arrepentimiento, pero también denunciaba a las autoridades de aquel entonces, denunciaba las cosas malas que había, tanto en lo religioso como en lo social. Jesús no se miraba de nadie y hacía su misión encomendada por el Padre. De hecho, esta es la misión que Jesús le da a la iglesia cuando le dice en Mateo capítulo 28-19, que dice: vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De este modo, estamos participando de la misión de Cristo, de colaborar para que los hombres se salven, para que los hombres entren al reino de los cielos a través de la conversión, de la fe en Jesús
y de la recepción de los santos sacramentos. Por esto, la iglesia es sacramento en el mundo y está para salvaguardar la doctrina, para comunicársela a los hombres. Fíjese, volviendo a Mateo, que dice, y enseñándoles a guardar todo cuanto les he mandado. Es decir, Cristo nos ha traído la revelación divina. Cristo ha dejado un depósito de fe, depósito que no puede ser cambiado y que tenemos que observar y proclamar. Participamos también de su dimensión sacerdotal. Jesucristo es el sumo sacerdote y nosotros, al estar revestidos de Cristo, también participamos de su sacerdocio. En efecto, Hebreo 4:14 dice, ya que tenemos un sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión de fe. Y como sacerdote, se ofreció a sí mismo, ofreció su propio ser, su propia persona en sacrificio para rescatarnos a nosotros. Y acordémonos que también que cuando Jesús inició su misión, se fue al desierto, ayunando y orando para iniciar su misión. Estaba sacrificándose también. Nosotros, al participar de esta dimensión sacerdotal de Cristo, tenemos que ofrecer sacrificios al Padre. Y en Cristo, nuestros sacrificios son gratos. Sacrificios que ofrecemos especialmente en la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Cuando el sacerdote eleva el pan consagrado, está presentando el sacrificio por excelencia, en el cual todos nuestros sacrificios que hacemos en el día a día, nuestros trabajos, nuestras oraciones, nuestras penitencias, todo en ese sacrificio tiene valor y es ofrecido al Padre. Y por último, nosotros también participamos de la dimensión regia de Cristo. Es decir, Cristo es Rey. Nosotros también con Él reinamos. Lucas 1:32 dice, cuando el ángel se le apareció a María, dándole mensaje de Dios, refiriéndose a Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Precisamente porque Jesús es el Rey del universo que va a reinar por siempre y nos ha hecho partícipe de su reino. Esta dimensión regia se manifiesta en nosotros en cuanto nosotros sabemos dominarnos a sí mismos, sabemos tener dominio de sí, sabemos gobernar nuestro hogar, sabemos gobernar las áreas pastorales en las que estamos encargados, o en el caso, por ejemplo, de los sacerdotes, que saben gobernar bien sus parroquias, o los obispos que saben gobernar bien sus diócesis, o el mismo Papa que sabe gobernar bien la iglesia. Con esto podemos entender algo de qué es lo que recibimos en nuestro bautismo, al menos lo esencial. Si entiende que este mensaje puede ser de ayuda para otras personas, por favor compártelo. También, si eres nuevo en el canal, suscríbete, es totalmente gratis y esto me ayuda mucho, ayuda a que el canal crezca. Nos vemos en un próximo video de Catequista RD. Que Dios te bendiga.